Tenemos al portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Señor Martínez Almeida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, de entrada le pregunto, vamos a ver, la clave hoy era votar no a la moción o abstenerse. ¿Por qué se ha decidido al final por el no y por qué concretamente? La clave hoy, a nuestro juicio, era transmitirle a los españoles que hay una salida a la peor situación que hemos vivido en las últimas generaciones, prácticamente desde la Guerra Civil, la peor situación económica y social, desde el punto de vista sanitario también desastrosa, que era una solución que pasaba ni por los que quieren confrontar de un lado ni por los que quieren confrontar de otro lado, que aquí lo único que nos tenemos que centrar es en España y en los españoles, y que por tanto es posible construir una nueva mayoría precisamente desde la apelación a aquella amplísima mayoría, valga la redundancia, de españoles que lo que quieren es seguir preservando un modelo de convivencia y un modelo constitucional que nos ha dejado los mejores años de nuestra historia contemporánea. Para nosotros la clave no era tanto la abstención o votar en contra. Creo que votar en contra es una consecuencia lógica de que Santiago Abascal no reúna, a nuestro juicio, ni el partido que le sustenta las condiciones necesarias para poder operar precisamente como presidente del gobierno, todo ello sin perjuicio más de que en cierto modo era un fraude la moción de censura, porque tiene que ser una moción de censura constructiva, y el propio Santiago Abascal ya había advertido que lo que quería era convocar elecciones. Por tanto, no tenía sentido, desde luego, abstener, tenía sentido votar en contra, pero la clave, precisamente, Antonio, es que hoy se ha demostrado que hay un político, que es Pablo Casado, que no piensa ni en los de enfrente ni en los de al lado, que piensa en España y en los españoles, y que piensa en construir esa amplísima mayoría que nos están reclamando a los que tenemos responsabilidades institucionales, bajo un mismo paraguas que es un modelo de convivencia, poder afrontar esta situación tan dura. Claro, convocar elecciones, en fin, es algo descabellado, porque en estas circunstancias nadie podía imaginarse unas elecciones a la vuelta de unos meses, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con la pandemia y especialmente la situación económica delicada que todo esto está generando. Con lo cual ese era un brindis al sol. Pero le pregunto, se ha puesto el acento en los reproches que Pablo Casado ha dirigido a Santiago Abascal, y no en las críticas también bastante contundentes que ha dirigido a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, en el sentido de que, de la misma forma que rechazaba la confrontación que mantiene Abascal en el sentido de que gobernaría en contra del 50% de los españoles, eso es lo mismo que está haciendo precisamente el gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en contra de ese otro 50% de los ciudadanos de este país. Pues tiene toda la lógica, ¿no? La lógica institucional que tenemos que respetar en tantos y tantos ámbitos en España, y que desgraciadamente algunos se saltan con demasiada facilidad. Esto es una moción de censura en la que Santiago Abascal se postulaba como candidato a la presidencia del gobierno. Por tanto, a quien había que examinar era a Santiago Abascal también en su aptitud para ser candidato a la presidencia del gobierno. ¿Por qué? Porque respecto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tanto monta tanto, lo llevamos haciendo ya tiempo. Llevamos haciendo una labor de oposición. Los españoles saben perfectamente qué es lo que pensamos, qué es lo que opinamos de un gobierno que vive precisamente de lo mismo que Santiago Abascal ha estado viviendo, que es del frentismo y que es desde la confrontación. Y por tanto lo que había era que decirle a los españoles que, igual que Pedro Sánchez mira a Santiago Abascal y Santiago Abascal mira a Pedro Sánchez, nosotros, con Pablo Casado a la cabeza, miramos a los españoles, que ese es nuestro objetivo en estos momentos, que parece mentira que tuviéramos que estar discutiendo hoy, con la cifra de muertos que tenemos, con la peor crisis económica, con una situación de emergencia social y con un gobierno incapaz al frente, eso es cierto, pero que estuviéramos discutiendo una moción de censura condenada al fracaso y cuya principal finalidad, por cierto, tanto para Santiago Abascal como para Pedro Sánchez, y se han llevado hoy una buena decepción, era acorralar o tratar de acorralar a la única alternativa real de gobierno que hay en España, que es la del Partido Popular, la única alternativa real en términos electorales, pero también, sobre todo, la única alternativa desde el punto de vista de generar que esa amplísima mayoría de españoles que nos reconocemos en un modelo de convivencia podamos tener la garantía de poder seguir teniendo ese modelo y de poder afrontar esa situación económica y social. Por tanto, era importante también no únicamente lo que ya hemos dicho desde hace tanto tiempo, que estamos ante un gobierno incapaz, sino decirle al candidato a la presidencia del gobierno, en este caso a Santiago Abascal, lo que opinamos de sus cualidades para ser candidato a la presidencia del gobierno y, por supuesto, de la capacidad que tiene Vox como partido político de gestionar una nación como España. Pero por eso lo que Pablo Casado le ha dicho ya a los españoles es que mientras Santiago mira a Pedro y Pedro mira a Santiago, él mira a los españoles.
Ahora le preguntaré sobre las consecuencias que desde el punto de vista político pudiera tener en los acuerdos y en los pactos de ayuntamientos y comunidades, dado que evidentemente los votos de Vox son fundamentales, ¿no?, para mantener esos acuerdos. Pero antes le hago esta pregunta. Vamos a ver, de este envite Pablo Casado podría salir trasquilado y abatido, o como ha salido, en fin, como el líder indiscutible del centro-derecha, alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cree que además ha ocupado ese espacio de centro que aparentemente estaba en estos momentos vacío, porque Ciudadanos pasa también por un mal momento, y que a su vez quería arañar Pedro Sánchez? Sin lugar a dudas, si entendemos en este caso esa apelación que ha hecho Pablo Casado, que es la apelación, insisto, a esa gran mayoría de españoles que queremos mantener un modelo de convivencia en el que está garantizando que pensando diferente, manteniendo posturas distintas, podemos convivir. Y ese es el modelo de Pablo Casado, el modelo de la unión, el modelo de apelar a los españoles que estamos asustados, atemorizados con lo que estamos viviendo, con lo que se nos viene por delante, con la incapacidad del gobierno y también con una política de bloques y de trincheras que no beneficia al interés general de la nación. Y por eso hoy Pablo Casado le ha dicho a los españoles, a cualquier español, al de derechas, al de centro y al de izquierdas, a cualquier español le ha dicho hoy: te puedes sentir representado en el proyecto del Partido Popular y en el proyecto que yo encabezo. Te puedes sentir representado porque yo voy a defender precisamente lo mejor de nuestra historia contemporánea, lo mejor de la Constitución de 1978, lo mejor de nuestro modelo de convivencia, y además tengo acreditada la capacidad de gestión ante la situación más difícil a la que nos enfrentamos desde la Guerra Civil. Cualquier español de izquierdas, de centro o de derechas que sencillamente crea en nuestro modelo de convivencia, hoy solo se ha visto representado por Pablo Casado. ¿Temen ustedes, señor Martínez Almeida, que esto pase factura a los pactos que mantienen con Vox en ayuntamientos y comunidades, entre otros el suyo, el de Madrid? No, sinceramente lo digo. Yo creo que Vox debe entender que la política también es un ejercicio de madurez y que, por tanto, que hoy no les haya salido los planes como pensaban que les iban a salir, y que hoy, desde luego, se le haya dicho a Santiago Abascal y a Vox lo que pensamos de su capacidad para poder dirigir una nación como España y de su estrategia política, no quiere decir que ellos tengan en un ejercicio de inmadurez política que poner en riesgo gobiernos en los cuales hay pactos de investidura que están firmados. Yo estoy seguro de que Vox tendrá claro que preferirá que siga gobernando el centro derecha con un pacto de investidura que se está cumpliendo a que gobierne la izquierda. No creo que el enfado por lo mal que les ha salido la moción de censura pudiera llegar hasta ahí. Yo creo que los españoles necesitan un ejercicio de madurez también por parte de los que tenemos responsabilidades políticas. En ese sentido, no creo desde luego que Vox quiera ponerlo en riesgo. Ahora, que lo quiere poner en riesgo, pues lo tendrá que explicar a los españoles, o se lo tendrá que explicar a los andaluces, a los madrileños, allí donde hay pactos. Pero insisto, en Madrid hay un pacto de investidura, se está cumpliendo ese pacto de investidura. Si Vox quiere romperlo porque hoy no le han salido los planes, que se lo explique a los madrileños. Bueno, señor Martínez Almeida, me ciño a las palabras de Abascal de esta mañana. Lo hemos visto en la información que nos contaba nuestra compañera Irene Sanz. Ha dicho que estaba perplejo por esos ataques que había recibido por parte de Pablo Casado, pero que de momento, por lo menos avisaba esta mañana que no iba a tocar esos pactos en los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía. Sin embargo, la noticia de esta tarde ha sido otra. En primer lugar, ha presentado una enmienda a los presupuestos de Murcia, Vox, y también en Andalucía ha suspendido la negociación de los presupuestos. No sé si se esperaban esta reacción. Esperábamos, desde luego, creo que no es la reacción adecuada si es que se confirma en esos términos, porque, insisto, creo que los ciudadanos no tienen que pagar la incapacidad de Vox para hacer un planteamiento adecuado de una moción de censura, ni que los ciudadanos tengan que pagar que Vox no le han salido los planes como pensaba que le iban a salir. Nosotros llevamos mucho tiempo recibiendo todo tipo de descalificaciones por parte de Vox. Creo que a nadie se le escapa que a todos los que formamos parte del Partido Popular hemos pasado de la derechita avergonzada a la derechita complejada, a la derechita cobarde, por no seguir con un sinfín de expresiones que se han utilizado a lo largo de este tiempo. Y Santiago Abascal se tiene que acostumbrar a que, obviamente, en política también se pueden recibir críticas, pero que esto se traslade a los ciudadanos de territorios donde están funcionando los gobiernos en una suerte, permítame que lo diga, de pataleta porque hoy no hayan salido los planes, creo que no es responsable, creo que no es un ejercicio de madurez, y sobre todo pienso que no es lo que merecen los ciudadanos que tienen o que están con gobiernos de coalición apoyados
por parte de Vox. Yo estoy seguro de que los madrileños que votan a Vox no entenderían que se hiciera un ejercicio de esas características, que se pusiera en peligro la estabilidad de un gobierno cuando hay un pacto de investidura que se está cumpliendo. Por tanto, yo le solicitaría desde luego a Vox que, al margen, insisto, de la decepción que puedan tener como consecuencia de lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados y esta moción de censura absurda que habían presentado, les pediría que desde luego entendieran que los ciudadanos no pueden ser rehenes de los errores políticos que cometen en su estrategia. Vieto Rubido y Fátima Iglesias, que también quieren preguntarle. Sí, buenas noches, señor Almeida. Buenas noches, Luis. Vamos a ver, el problema está en esos 3 millones de votos que votan a Vox, que han votado a Vox en las últimas generales, y que al Partido Popular o los tiene o no gobernará. Lo que sí es cierto es que el votante de Vox no se da cuenta que cada vez que vota a Vox alza prima al señor Sánchez. Pero ¿qué argumento le puede dar usted a un ciudadano que ahora mismo nos está escuchando en cualquier lugar de España y que su voto ha ido en las últimas generales a Vox y que, sin embargo, él no quiere que gobierne Sánchez? Porque yo creo en la buena voluntad de todos esos ciudadanos que ellos no quieren que les gobierne Sánchez, pero sin embargo han encontrado en Vox lo que no han encontrado en el PP. En primer lugar, les diría que votar a Vox no es votar una opción mayoritaria ni de gobierno. Es decir, yo creo que Vox se ha colocado en un sinuoso sendero ideológico muy estrecho, que es muy difícil que pueda aunar la voluntad de una mayoría de españoles que nos permita preservar un modelo de convivencia y un modelo constitucional como el que tenemos en estos momentos. Le diría al votante de Vox que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, que los principios y convicciones del Partido Popular se pueden ver reflejados perfectamente aquellos votantes que eran del Partido Popular y que por diversas causas, y por cierto lo ha reconocido Pablo Casado con lógica, por ciertas causas abandonaron el Partido Popular, y que pueden estar tranquilos de que esos principios y convicciones del Partido Popular, junto con esa vocación de unir a una mayoría de españoles en torno a un proyecto común, va a generar una mayoría que va a ser la que permita sacar democráticamente lo antes posible a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Que piense que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, pero que aparte de ser mucho más lo que nos une que lo que nos separa, solo desde la articulación de mayorías de los que pensamos que podemos convivir juntos pensando diferente, y esa capacidad en este momento no la tiene Vox, solo desde ese planteamiento seremos capaces de poner fin al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Como bien has indicado, Vieito, votar a Vox en estos momentos es una forma de apuntalar en la Moncloa a Pedro Sánchez, con todo mi respeto hacia los votantes de Vox. Y yo no les estoy diciendo que vengan al Partido Popular por el voto útil, les estoy diciendo porque desde nuestros principios, nuestras convicciones, desde tantos años que nos votaron y desde nuestra capacidad de articular una nueva mayoría social imprescindible en el momento que vive España, desde luego se van a sentir debidamente representados por nuestras políticas y por nuestra forma de gestión. Por eso yo diría a todos aquellos que dicen que cómo ha podido hacer un discurso Pablo Casado que haya sido elegido por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias, les diría porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo que no quieren es que le vaya bien al Partido Popular, porque lo que no quieren precisamente es que el Partido Popular, la única alternativa, sea en estos momentos quien haya ganado la moción de censura, y por eso tienen que lanzar ese tipo de comentarios, precisamente para exacerbar los ánimos aún más y para que se produzca una suerte de enfrentamiento en el ámbito del centro-derecha. Por eso yo diría que les ha debido gustar tan poco como a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias este discurso de Pablo Casado, porque es el único, insisto, que se ha dirigido a una amplísima mayoría de españoles que están con incertidumbre, con temor, con desesperanza, con confusión, y que necesitan que desde las instituciones se les tienda la mano y se les diga que juntos podemos salir adelante. Por eso digo a todos los votantes de Vox, insisto, se pueden ver representados en nuestros principios y convicciones, se pueden ver representados en preservar el modelo de convivencia, pueden confiar en nosotros, y además somos la única alternativa válida para poder sacar con esos principios y esas convicciones a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo antes posible, democráticamente, de la Moncloa. Fátima. Buenas noches, señor Martínez Almeida. Yo creo que, como usted, que era muy difícil salir airoso de la sesión de hoy, porque efectivamente el foco no se había puesto en el señor Abascal, sino que se había puesto en el señor Casado. A mí me cuentan que el señor Abascal ha salido algo noqueado de la sesión de hoy, que no se esperaba esa contundencia por parte del señor Casado. Ese aislamiento perimetral que se ha puesto sobre Vox y que le han alabado tanto el resto de los partidos, ¿cree que continuará adelante y cree que tendrá y que finalmente aislará a Vox?
Nosotros lo que tenemos es que hacerle ver a los votantes de Vox que pueden confiar en nosotros. Y eso es nuestro objetivo. Nosotros, en ese sentido, a mí me parece que ayer se produjo un hecho gravísimo, gravísimo, que es que el Partido Socialista puso su logotipo precisamente junto al de la CUP, junto al de Esquerra, junto al del PPDeCAT y sobre todo junto al de Bildu. Por la defensa de la democracia. Por la defensa de la democracia. Entonces el Partido Socialista, ni por supuesto Podemos, tienen capacidad ninguna para dar o para decir a los demás lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, con quién tenemos que pactar, con quién no tenemos que pactar, sobre qué podemos acordar y no. Cuando uno pone su logotipo, pone su historia al lado de la de Bildu, ya no tiene legitimidad para decir nada a los demás. Y por eso nosotros lo que hemos mantenido es que obviamente en una moción de censura nosotros no estábamos dispuestos a apoyar a Santiago Abascal porque no creemos que tenga un proyecto que represente al sentir mayoritario de los españoles. A partir de ahí nosotros también lo decimos, tenemos esos pactos y a mí en Madrid no me va a afectar que un partido que pone su logo al lado del de Bildu y bajo la premisa de representar a la democracia no me va a decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer en mis pactos de investidura y en mis pactos de gobierno. Eso lo tengo claro. Bueno, le tengo que preguntar por esa reforma del Poder Judicial después de que haya dado marcha atrás. Pedro Sánchez no ha reconocido que Bruselas le ha exigido que dé marcha atrás, pero en fin, ha puesto sobre el tapete la necesidad de negociar ahora sí con el Partido Popular, pero el Partido Popular ha puesto las condiciones que ya había puesto anteriormente, que Podemos quita al margen de la negociación, que sea que se retire la reforma que había planteado lógicamente en el Congreso y sobre todo también que se despolitice la justicia a partir de la iniciativa que ha presentado el propio Partido Popular, ¿no? Que sean los jueces los que elijan a los jueces. ¿Ustedes confían en que ahora el Gobierno y en este caso el Partido Socialista va a entender que esa es la única salida para hacer una negociación seria? El Partido Socialista sabe que es la única salida para hacer una negociación seria. Otra cosa es cómo quiere hacer la escenificación, pero es obvio que, como tú bien has comentado además, aquí no es que se haya detenido la tramitación de la reforma, es que el comisario de Justicia llamó ayer a la ministra de Asuntos Exteriores a preguntarle por el escándalo de reforma que se había presentado para dominar el Poder Judicial. Por tanto, nosotros lo decimos claro, nosotros lo que decimos es no hay que detener la reforma, hay que retirar la reforma y por tanto hay que retirar esa proposición de ley. Esa proposición de ley no puede seguir viva en los términos en los que está planteada y por tanto es necesaria que se retire, no que se detenga su tramitación. En segundo lugar, hay que despolitizar también instancias como la Fiscalía. No puede ser que una diputada del Partido Socialista sea fiscal general del Estado en estos momentos. Podemos, que se ha caracterizado por sus reiterados ataques a la independencia judicial en cuanto cualquier caso judicial le afecta, y recordemos que está imputado el partido, que están imputados altos cargos del partido y que si Pablo Iglesias no lo está es porque es aforado. Y por tanto, además, que nosotros lo que planteamos desde luego es que los nombramientos se deben hacer con criterios necesariamente de reforzamiento de la independencia. Si el Partido Socialista no accede a cualquiera de estas condiciones, es obvio que el Partido Socialista no tiene ningún interés en que efectivamente reforcemos la independencia del Poder Judicial. Y nosotros son, creo, planteamientos de puro sentido común, planteamientos que tienen cabida en cualquier Estado de Derecho y en cualquier democracia como la española. Quien tendrá es que decidir el Partido Socialista si quiere seguir adelante con una reforma en la que el comisario de Justicia ha tenido que llamar a la ministra de Asuntos Exteriores a pedirle cuentas, fruto además, por supuesto, de una rabieta, pero a continuación lo que tendrá es que también tener en cuenta que Podemos, igual que no participó, por cierto, en el tema de la fusión de Bankia y la Caixa, todos recordamos la expresión de que Podemos no tiene por qué enterarse de todo a pesar de que esté en el gobierno. Por tanto, si no tenía por qué participar en esa fusión, no sé por qué le tienen que imponer ahora que esté en la reforma del Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, que se haga con criterios, desde luego, de reforzamiento de la independencia. Son claves determinantes a nuestro juicio para, en un momento de deterioro institucional como el que estamos viviendo, los españoles también tengan la confianza necesaria en las instituciones, porque sin confianza en las instituciones va a ser mucho más difícil salir de la situación a la que nos tenemos que enfrentar. La última, Susana, venga. Señor Martínez Almeida, a mí me gustaría hablar del coronavirus, sobre todo de lo que ha pasado esta tarde en el Ministerio de Sanidad, en ese Consejo Interterritorial, esa reunión del Gobierno, del Ministro de Sanidad y ya con las comunidades autónomas. En primer lugar, no hemos entendido muy bien por qué la Comunidad de Madrid se ha abstenido a votar a favor de ese toque de queda, cuando esta semana parecía que iba a pasar todo lo contrario. De hecho,
conocíamos al menos informaciones que nos indicaban que Ayuso quería ese toque de queda para la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, no sé si nos puede avanzar cuáles son las medidas a las que se tienen que enfrentar los ciudadanos a partir del sábado por la tarde. Quedan menos de 48 horas, el estado de alarma decae en la Comunidad de Madrid, en esos 9 municipios que están bajo el estado de alarma a las 5:54 y 53 de la tarde, y aún no sabemos qué va a pasar. Pues en relación con la primera parte de la pregunta, el Consejo Interterritorial de Salud, creo que los españoles no merecemos que 7 meses después del comienzo de la pandemia, en una segunda ola en la que nuevamente estamos siendo uno de los países, si no el país más castigado, en una reunión de la importancia del Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio de Sanidad prácticamente se presente sin un solo papel, sino que se vaya improvisando el conjunto de las medidas, pero de forma verbal, y se vayan redactando en el momento, pero no haya proporcionado un estudio previo a las comunidades autónomas a este Consejo, y por tanto la Comunidad de Madrid no ha votado en contra, pero lo que sí dice es, si no se nos presenta la documentación, si lo que se pretende es hacer un estudio verbal de las medidas aquí en esta reunión, lo que tendremos es por lo menos que abstenernos hasta saber cuál va a ser el verdadero resultado final. Por tanto, a mí me parece una postura lógica de prudencia en vista de un gobierno que actúa como está actuando en el ámbito de lo que es la crisis sanitaria. Pero es que, en segundo lugar, y respecto del toque de queda, lo que no puede ser es que esa medida no se haya dicho que sí o que no, únicamente desde un punto de vista y un criterio científico y técnico, porque el Ministerio no ha hecho los deberes jurídicos al respecto. Lo que le han pedido, con toda la lógica del mundo, a las comunidades autónomas es que el Estado estableciera y aplicara y explicara el mecanismo y el cauce jurídico para poder aplicar, en su caso, la restricción de movilidad durante la franja de horaria de la noche. Parece una cuestión de puro sentido común, ¿no?, que el Ministerio, si es el que tiene la responsabilidad, les diga cuál es el cauce jurídico, porque hay dudas y dudas razonables al respecto. Por eso la Comunidad de Madrid se ha abstenido, porque no había un documento consolidado y porque respecto de la restricción en el horario nocturno, el Ministerio no tenía el informe jurídico e incluso ha dicho que lo va a encargar ahora el dictamen jurídico y que se lo trasladará a las comunidades autónomas. A mí, como forma de actuación, 7 meses después, con los peores datos en la primera ola, con los peores datos en la segunda ola, tengo que reconocer que no me parece excesivamente serio y que sobre todo los ciudadanos merecen que las actuaciones de las administraciones tengan mayor certeza, mayor predeterminación. En relación con las medidas de la Comunidad de Madrid, las que se van a poner en vigor una vez que decaiga el estado de alarma, le corresponde a la Consejería de Sanidad. Yo, en este sentido, lo único que dije, y me ratifico, siempre que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, que tratemos en la medida de lo posible de proteger la hostelería y la restauración. Han hecho inversiones fuertes, no son focos de contagio, los datos los tenemos ahí, y es un sector económico vital en estos momentos en la ciudad de Madrid, que en la medida de lo posible compatibilicemos, siempre que sea posible, y las autoridades sanitarias lo vean. Por supuesto, no voy a imponer mis criterios a las autoridades sanitarias, pero entendamos también el sector de la hostelería y de la restauración. Y sí, soy partidario de que, dado que más de un tercio de los jóvenes de entre 15 y 29 años se están infectando en este momento, un tercio respecto del total, y que además básicamente es en horario nocturno, yo no lo voy a llamar toque de queda porque no quiero entrar en la confusión de los conceptos, pero sí digo que me parece razonable que haya restricciones a la movilidad en ese horario nocturno, dadas las circunstancias que están acaeciendo, y fundamentalmente porque digo, un tercio de los contagios en este momento en Madrid es gente de 15 a 29 años. Pues queda claro. Alcalde José Luis Martínez Almeida y portavoz nacional del Partido Popular, gracias y buenas noches.